Atención, porque si ustedes se fijan, ahí tengo la ecuación para determinar la ventilación total en una persona y necesito dos datos fundamentales. Uno, lo que es el volumen corriente o volumen tidal, y acuérdense que volumen corriente o volumen tidal hace referencia a la cantidad de aire que ingresa en los pulmones en una respiración tranquila. ¿Qué llamo la atención? Miren que tengo 0.5 litros o 500 mililitros, lo multiplico por la frecuencia respiratoria y tengo lo que se denomina la ventilación total o la ventilación minuto. ¿Qué quiero llamar la atención? De hecho, aquí empieza esto con esta pregunta. ¿Es la ventilación total igual a la ventilación alveolar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es? El volumen corriente está constituido por el volumen del espacio muerto, que será el aire que llega a las zonas conductivas, que es más o menos 150 mililitros, y dos, el volumen en las zonas respiratorias, que se llama volumen alveolar. Por lo tanto, la ventilación minuto no es igual a la ventilación alveolar, porque la ventilación minuto me dice la cantidad de aire que ingresa totalmente en el sistema. Pero la ventilación alveolar es específicamente la cantidad de aire que se mueve en las zonas respiratorias. Por eso, si ustedes se fijan, y llamo la atención en la ecuación, para determinar la ventilación alveolar, ¿qué hace? Pues determinan el volumen alveolar y lo multiplican por la frecuencia respiratoria. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque yo he dicho que volumen tidal es igual al volumen en el espacio muerto más el volumen alveolar. Entonces, ¿qué hace? Como conozco el volumen tidal y conozco el volumen del espacio muerto, pues hallo lo que es la ventilación alveolar o el volumen alveolar. Y fíjense que yo hallo el volumen alveolar con la resta del volumen tidal menos el volumen del espacio muerto. Ahora, ¿qué quiero que observen? Y aquí llamo la atención en por qué es importante separar las ventilaciones totales de las ventilaciones alveolares. Y acá, esta tabla me encantó por los tipos de respiración que colocan. Y voy a empezar con respiración normal. Miren que un sujeto en una respiración normal, tranquilo, toma 500 mililitros de aire, hace 12 respiraciones por minuto, por lo tanto tiene una ventilación total de 6 litros cada minuto. ¿Qué me gusta de esto? Toman los 150 del espacio muerto y se lo restan ¿a qué? Al volumen corriente. ¿Para qué? Para hallar el volumen alveolar. Ahora, ¿qué hago y qué hacen con el volumen alveolar? Pues teniendo el volumen alveolar y la frecuencia respiratoria, hallan la ventilación alveolar. Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? En un sujeto como nosotros, haciendo una respiración tranquila, que ingrese 500 mililitros, que tenga una respiración de 12, pues tenemos 6 litros cada minuto de ventilación total, y de esos 6 litros, 4.200 mililitros se van a ir al alveolo. Por lo tanto, llamo la atención, ¿por qué? Pues la gran diferencia entre ventilación total y ventilación alveolar es que ventilación total es el aire en todo el sistema, pero acá es el de intercambio gaseoso. Por eso a nosotros, más que la ventilación total, nos interesa es la ventilación alveolar. Pero, y llamo la atención en el pero, fíjense, y por eso me gusta esta gráfica, pasan de respiraciones normales a algo que se llama respiraciones superficiales. ¿Qué es una respiración superficial?
¿Por qué digo superficial? Porque miren que meto muy poco volumen aunque aumento la frecuencia respiratoria. ¿Qué llamo la atención? Miren que en esto, en respiraciones superficiales, disminuye el volumen tidal, pero aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué quiero mostrarles? Miren que logro la misma ventilación total, pero llamo la atención en qué. Si la respiración es superficial, pues disminuyo el volumen corriente. Si disminuyo el volumen corriente y el volumen del espacio muerto es una constante, por lo tanto termino impactando el volumen alveolar. Y fíjense y llamo la atención, así tengan las mismas ventilaciones, tengo diferencias o discrepancias en la ventilación alveolar. Y llamo la atención, ¿por qué? Pues uno de los perjuicios de hacer esas ventilaciones rápidas con poca profundidad es que ventila menos a niveles alveolares. Por lo tanto, va a provocar una descompensación mucho más rápida. Y eso llamo la atención, que es también lo que hacen cuando respiran en una bolsa. Porque de hecho, si ustedes ven respirar en una bolsa, recircula en las presiones de CO2 y disminuye la presión de oxígeno. Por lo tanto, cuando uno empieza a hacer respiraciones en eso, termina hiperventilándose después. Ahora, ¿qué me gusta de esto? Fíjense que en vez de hacer respiraciones superficiales, acá el sujeto hace respiraciones profundas. Y llamo la atención, ¿por qué? Para hacer respiraciones profundas desciende la frecuencia respiratoria. Y llamo la atención, ¿por qué? Miren que tengo menos respiraciones, pero en la misma ventilación total. ¿Qué llamo la atención? Por incrementar el volumen tidal, miren que aumento el volumen de aire alveolar. Por lo tanto, incremento la ventilación alveolar. Y llamo la atención en esto, ¿por qué? Porque normalmente en personas poco entrenadas, cuando empiezan a hacer ejercicio, terminan con respiraciones rápidas y superficiales, que termina impactando en la ventilación alveolar y disminuyendo el rendimiento. Por eso tienen que parar. Pero, y llamo la atención en el pero, las personas que son entrenadas lo que hacen que es incrementar la profundidad de la respiración. ¿Para qué? Incrementar la ventilación alveolar. Entonces llamo la atención porque si ustedes se fijan, la ventilación alveolar pues va a ser netamente dependiente de los volúmenes tidales. ¿Por qué? Porque la constante del espacio muerto se mantiene. Muy amable. Claro. Todo en eso terminas cambiando o aumentando la actividad del músculo en su contracción o aumentando las veces de contracción del músculo. ¿Por qué digo eso? Porque en el de arriba, si tú ves, no es que aumente la contracción, sino aumenta las veces de contracción del diafragma. Pero, y llamo la atención, la profundidad es mucho menor, por eso el volumen corriente disminuye. Ah, lo que yo logro empujar hasta los alveolos. Por eso te decía que son respiraciones superficiales y es de este estilo. Si tú ves, la cantidad de aire que ingreso es muy poca, por eso cae el volumen tidal. Pero lo que hago que es compensarlo a través de la frecuencia. El detalle que es, tú compensas la ventilación, más no la ventilación alveolar. Tú compensas la ventilación. Claro, ya. si tú ves, yo tengo, en todos los casos tengo los 6 litros de ventilación total. El problema que es, como te decía, los 6 litros no es lo importante, porque a mí lo que me importa en respiratorio es que llega a lo alveolar. Por eso la ventilación total es diferente a la ventilación alveolar y la que me interesa es alveolar. Entonces, ¿qué quiero que observen? Que el alveolar depende de la profundidad de la respiración porque depende del volumen corriente. Entonces, si el volumen corriente llega a disminuir porque se hace superficial, se atenta dramáticamente con la ventilación alveolar.
manteniendo Otra vez. ventilaciones totales iguales. Y acá viene el detalle, ¿por qué? Porque si yo pongo un aparato y mido ventilación total me da 6 litros. Pero el problema es saber cuánto llega al alveolo. Claro, Y eso es dependiente del volumen corriente. yo haciendo con 300 no logro empujar en un minuto todos los 4200. No va a llegar al alveolo toda la cantidad que necesito. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Acá viene entonces la segunda parte. ¿Por qué digo la segunda parte? Claro, el sistema respiratorio no solamente necesito mover aire hacia los alveolos, sino que necesito mover sangre también hacia los alveolos. Por eso en parte les decía que circulación pulmonar se ve en respiratorio. ¿Qué es importante? Voy a empezar con circulación pulmonar. Fíjense que para circulación pulmonar tomo ventrículo del lado derecho y termino en la aurícula del lado izquierdo. ¿Qué observo? Como ustedes pueden observar este esquema, circuito cerrado en cuanto a qué? La circulación pulmonar conecta con la circulación sistémica. ¿Qué es importante del circuito cerrado? De hecho que lo hemos mencionado. Si este incrementa el gasto de cardíaco, acá se incrementa el gasto cardíaco en la misma velocidad o en la misma medida. Por lo tanto, son circuitos que son paralelos. Entonces, acá empiezo a mirar características. ¿Qué cosas empezaron a analizar? Una de las primeras cosas que estudiaron en circulación a nivel pulmonar fue comenzar a establecer la cantidad de contactos entre los vasos sanguíneos con las estructuras pulmonares. ¿Qué llamó la atención? Y de hecho por eso dejé la parte escrita, porque es bastante interesante mirar esto. Más o menos han contabilizado unos 300 millones de alvéolos en toda la estructura pulmonar de un sujeto de 70 kilogramos y llamó la atención, se han establecido 280 mil millones de capilares. ¿Eso qué nos da? Y llamo la atención, más o menos 1000 capilares por cada alveolo. Entonces aquí llama la atención, ¿por qué? Pues obviamente es muy difícil imaginarse 1 millón de capilares en la cima de la estructura de un alveolo. Entonces, en parte, comenzamos a hacer ¿qué? Pues revisiones de las estructuras. Miren que acá tengo un bronquiolo terminal, acá un bronquiolo respiratorio y aquí ya las subdivisiones en sacos alveolares y alveolos. ¿Qué llamó la atención? Comenzamos a tener estas imágenes de las estructuras del pulmón, pero además pudimos comenzar a hacer ¿qué? Revisiones un poco más en profundidad de todos los componentes de estas estructuras alveolares y de hecho amplifico acá. ¿Qué quiero que observemos? Nuevamente bronquiolo terminal y acuérdense que los bronquiolos terminales son los terminales que tienen músculo liso y por eso si esto se constriñe pues dejo de funcionar todo esto de por acá. En parte, y llamo la atención que amplifico la imagen y ya como ustedes tienen histología, miren que tengo los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. ¿Qué llamo la atención? Miren que las paredes alveolares pues formadas principalmente por neumocitos tipo 1, pero, y llamo la atención en el pero, esto que ustedes ven aquí, que ven aquí, que ven aquí, que ven para acá, son ¿qué? Capilares. Entonces empezamos a tener que la correlación entre las paredes alveolares con la cantidad de capilares que contienen. Entonces aquí aparecen estas nuevas imágenes, nuevamente la estructura del pulmón, amplifico esta imagen, miren que tengo 2 alveolos y amplifico esto aquí. ¿Qué quiero llamarle la atención de las paredes alveolares? Claro, tengo los neumocitos tipo 1 que me dan la forma de la estructura, por acá neumocitos tipo 2 que secretan el surfactante y llamo la atención porque capilares. Y miren la gran cantidad de capilares que tengo y que están asociados ¿con qué? Con las células endoteliales tipo 1 o neumocitos tipo 1. Y por eso la facilidad de mover sustancias de un lado hacia el otro. ¿Qué hace esto de interesante? Si ustedes se fijan, en Boron aparece esta tabla, pero antes de mostrarles esta tabla, aparece acá esta imagen, y esta imagen lo que les muestra que es
lo que se denomina como la malla capilar alveolar. Y claro, lo que ustedes están viendo aquí que es la arteriola, la vénula y miren la formación de gran cantidad de capilares sobre un alveolo. Y claro, cuando uno ve estas cosas, pues se entiende ahí sí que pueden tener casi 1 millón de capilares cada estructura. Y por eso se le llama malla capilar. ¿Qué llamó la atención? Ahora sí en la tabla de Boron. Boron hace las comparaciones en el área de sección transversal del sistema vascular sistémico y del sistema pulmonar. ¿Qué quiero que observemos? Miren que el área de sección transversal se incrementa hacia los capilares. ¿Y eso qué me provoca? Que la velocidad de la sangre disminuya. ¿Qué observo comparativamente sistémico con pulmonar? Si ustedes se fijan, pasa lo mismo, que en capilares se incrementa el área de sección transversal, pero quiero mostrarles algo que es bastante particular de pulmón. Miren que en pulmón tengo mucho más área de sección transversal total en capilares que en todos los capilares sistémicos. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, en pulmón tengo casi 1000 capilares por alveolo. Por lo tanto, tengo la mayor área de sección transversal total del sistema. Por eso, si ustedes ven, tengo casi 4000 centímetros cuadrados comparativamente con 3000 de todo el sistema. Por eso, circulación pulmonar es como el niño especial. Y llamo la atención, ¿por qué? Siendo el niño especial, teniendo en cuenta que su función es el intercambio y por eso es el sitio de mayor cantidad de capilares en todo el cuerpo. Pero esto también nos permite una cosa que es interesante. Todo lo que sea inhalado va a pasar rápidamente a circulación pulmonar y de circulación pulmonar a sistémico. Por eso los anestésicos inhalados. Y de hecho llamo la atención por la rápida difusión del sistema. Ahora, ¿qué otra cosa me interesa mostrarles acá? Como les mencionaba, el área de sección transversal termina impactando la velocidad de la sangre. Entonces llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Comparativamente todo el sistema, la menor velocidad de la sangre es en capilares pulmonares, porque es el punto de mayor área de sección transversal total de todo el sistema. Y por eso le digo que este sistema es bastante peculiar, ¿por qué? No solamente tiene una gran cantidad de capilares, sino que por tener esa gran cantidad de capilares es donde más lento se mueve la sangre. Y esto es llamativo, ¿por qué? Acuérdense que la disminución de la velocidad de la sangre pues me permite un buen intercambio de sustancias. Ahora, una cosa que me llama la atención y sigo con la tabla de Boron es que nosotros movilizamos la misma cantidad de sangre que la circulación sistémica, pero miren que las presiones de los ventrículos son completamente diferentes. Entonces, aquí voy a hablar de poscarga, ¿por qué? Fíjense que antes de hablarles de esos detalles de poscarga, fíjense que dentro de la estructura del pulmón hay un detalle que se tiene que mencionar, y es que, claro, en circulación, todo lo que son componentes de la zona respiratoria toman los nutrientes y hacen el intercambio directamente en el sistema. ¿A qué hago referencia? Sacos alveolares, ductos alveolares y bronquiolos respiratorios, sus células hacen intercambio directamente. Pero, y llamo la atención en el pero, las zonas conductivas, como tienen una gran cantidad de células que la conforman, pues no hacen difusión.
Por lo tanto, los componentes celulares de tráquea y bronquiolos hasta terminales necesitan una perfusión. ¿Para qué? Para poderle brindar oxígeno, CO2 y nutrientes. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque en la estructura de pulmón tengo tanto circulación sistémica como circulación pulmonar. Entonces esto suena raro y de hecho en la gráfica se ve hasta raro, pero es así. Me voy con circulación sistémica. Y miren que la función de la circulación sistémica proveer sangre a todos los diferentes sistemas, tanto miembros superiores como miembros inferiores. ¿Qué llamo la atención? Arteria bronquial. La función de la arteria bronquial, ¿qué es? Pues permitir todo el intercambio de sustancias con lo que es el sistema respiratorio de zonas conductivas. Pero, y llamo la atención en la gráfica, ¿por qué? Las arterias bronquiales terminan en venas bronquiales que lleva sangre desoxigenada, por eso el color azul, y esa sangre desoxigenada de las venas bronquiales termina cayendo en las venas pulmonares. Entonces aparece lo que se denomina un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Mezclar sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Ay, no es oxígeno tampoco. No, es que llamo la atención. Circulación sistémica con sangre oxigenada. Sí. Va a toda la que es miembros superiores o parte superior del sistema respiratorio, hace intercambio, pero llamo la atención porque muchas venas bronquiales terminan sobre venas pulmonares. Por lo tanto, la sangre desoxigenada que ya hizo intercambio gaseoso se mezcla con sangre que hizo intercambio en los pulmones que tiene alta presión. A la mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada se le llama un cortocircuito. Y a eso es un cortocircuito fisiológico. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque ustedes en este momento tienen ese cortocircuito, igual que yo. ¿Qué hago referencia? Pues normalmente las arterias bronquiales terminan, como les digo, alimentando las estructuras de vía aérea superior, pero ¿en dónde terminan drenando? En las venas pulmonares. Y por eso llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, claro, esa misma sangre que hizo cortocircuito es la que termina llegando a todos los tejidos. Entonces, miren este detallito. Bueno, primero, antes de mostrarles, yo no sé si ustedes tengan claro cómo empezaban a estudiar los anatomistas, pero los anatomistas, ¿qué hacían? Sacaban un tejido y se empezaban a dibujar. Y claro, las primeras cosas de anastomosis entre las bronquiales y las pulmonares fueron representaciones gráficas así. Y claro, cada vez que iban a las estructuras pulmonares, encontraban este tipo de comunicaciones. ¿Qué llamó la atención? Después, la gran ventaja que fue la plastinación. ¿Por qué? Claro, si ustedes ven los anatomistas, ¿ahora qué hacen? Pues pueden colocar en las arterias un color, en las venas otro color y comenzar a ver si hay anastomosis y se fusiona. Pues gracias a esas nuevas técnicas, pues se corroboraron puntos de anastomosis entre ambas circulaciones. Y de hecho, llamo la atención, ¿por qué? Porque normalmente en fisiología se menciona de la anastomosis, pero no se menciona qué efecto tiene esa anastomosis dentro del proceso. ¿Qué quiero que me sigan? Voy, hago intercambio gaseoso y me voy con circulación sistémica en la parte venosa. ¿Qué quiero que observen? En la parte venosa tengo presiones de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Miren que llego a circulación pulmonar con esas mismas presiones. ¿Qué hago? Intercambio gaseoso
Y llamo la atención porque miren que tengo la misma presión alveolar y arterial de oxígeno y la misma de CO2. Pero en la medida que avanzo, ¡pa!, se cayó oxígeno. Y llamo la atención porque venía en 104 hasta 95. ¿Por qué se cae la presión de oxígeno en las venas pulmonares? Por la anastomosis fisiológica o cortocircuito. ¿Qué llama la atención de acá de la gráfica? ¿Por qué cae la presión de oxígeno pero no aumenta la de CO2? Y es importante porque CO2 se transporta principalmente en forma de bicarbonato. Por eso no se cambian dramáticamente las presiones de CO2, pero sí las presiones de oxígeno. Entonces, como el compañero mencionó, es esta presión la que termina llegando a todos los diferentes tejidos para hacer el intercambio. Pero esto también explica por qué las presiones de las venas pulmonares en oxígeno es menor a la presión alveolar, por el cortocircuito. Y acá hablo de otra cosa. Fíjense que entonces la presión arterial de oxígeno es mucho menor a la atmosférica. Íbamos en 160, ya voy en 95. ¿Listo? ¿Qué llamó la atención? Con estas presiones obviamente logro los intercambios gaseosos. Pero por eso se baja la presión. ¿Listo? Ahora, sigo mirando, porque no solamente tengo esos cortocircuitos, sigo mirando y miren lo que aparece como característica del sistema. Una de las cosas que les mencionaba que es, me voy con circulación sistémica. Fíjense que saco el volumen sistólico, que en esta gráfica más o menos son 70 mililitros. ¿Qué observo? Miren que esos 70 mililitros que yo estoy eyectando son los mismos 70 mililitros que eyecto de la circulación pulmonar. Y entonces yo llamo la atención nuevamente en lo que les decía, que es que presiones. ¿Qué observo? Para que la estructura del lado izquierdo saque estos 70 mililitros, requiere pasar de 10 milímetros de mercurio a casi 130 milímetros de mercurio para poder sacar 70 mililitros. Pero, y llamo la atención, en circulación pulmonar, miren que el grado de fuerza que debe hacer es muy poco comparativamente con el ventrículo del lado izquierdo. Y entonces aquí llamo la atención al término de poscarga. Si ustedes se acuerdan nuevamente en cardíaco, poscarga es la resistencia que vence el corazón para poder eyectar. ¿Por qué digo esto? Porque miren que acá, a nivel de la estructura del lado izquierdo, me pongo acá, fíjense que acá la poscarga está en más o menos 80 milímetros de mercurio hasta 120. Pero la arteria pulmonar, miren que maneja poscargas entre 10 a 30. Por lo tanto, la resistencia que debe vencer el ventrículo del lado derecho es muy poca comparativamente con el izquierdo. Y digo esto ¿por qué? Porque eso nos da esos desarrollos de la masa muscular del lado izquierdo. ¿Qué llamó la atención? Nosotros hicimos una tabla en la cual comparábamos circulación sistémica de circulación pulmonar. ¿Qué hacíamos en ese momento? Determinar diferencias de presión, determinar flujo y determinar resistencia. Entonces, ¿qué quiero llamarle la atención? Si ustedes se fijan, la gran diferencia entre sistémico y pulmonar, ¿qué es? Que el pulmonar tiene una resistencia muy baja. Y de hecho es casi 10 veces menor a la resistencia de la circulación sistémica. Y claro, entre comillas, tengan presente que la resistencia depende de la longitud de los vasos y por ende el sistémico es mucho más largo que el pulmonar. Pero además llama la atención porque las estructuras de los vasos pulmonares son mucho más
flexibles, por así decirlo, que las estructuras de arterias pulmonares. Entonces, llama la atención, ¿por qué? Porque dentro de las estructuras de arterias pulmonares son muy susceptibles a modificar el radio en dependencia de presiones internas o externas. Entonces yo llamo la atención en algo importante que deben tener en cuenta, que es que estamos hablando de vasos sanguíneos pulmonares, por lo tanto están dentro del tórax. ¿Y por qué digo esto con tanto énfasis? Porque si ustedes se acuerdan, y de hecho hablábamos de la aurícula derecha, que si el tórax se comprime, es decir, reduce su espacio, pues comprime todas las estructuras que estén adentro. Pero si el tórax se distiende, pues expande todas las estructuras que estén en ellas. Y claro, yo pongo la gráfica de un vaso sanguíneo porque en parte va a pasar lo mismo con el vaso sanguíneo que estén dentro de la cavidad torácica. Entonces, aquí aparece algo interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar entonces los diferentes mecanismos que me pueden afectar el radio de los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Qué quiero mostrar con esta lámina? Si ustedes ven, dentro de los factores que pueden hacer modificarme los vasos está la presión alveolar y está la presión intrapleural. Llamo la atención porque, como pueden observar en la gráfica, las presiones alveolares tienden a la compresión, mientras que las presiones intrapleurales a la expansión. Y mencionamos que esto está en pausa respiratoria. ¿Por qué sé que está en pausa respiratoria? Porque la presión alveolar es igual a la atmosférica. Ahora, ¿qué sé? Que los alvéolos están abiertos porque tengo una presión negativa intrapleural. Y eso nos da la presión transpulmonar de 5 en pausa respiratoria. ¿Qué llamó la atención? Si la presión intrapleural se vuelve más negativa porque se expande la estructura del pulmón, pues yo lo que tengo que es que jalono mucho más. ¿Sí está claro esto? Y entonces voy a llamar la atención, ¿por qué? Gráfica. Se ha seguido el transcurso de los vasos sanguíneos pulmonares y miren que tengo lo que es la anastomosis con la estructura alveolar y después nuevamente la salida. Entonces, si ustedes ven, tengo correlaciones anatómicas. Vasos que están adheridos al alveolo y vasos que están separados del alveolo. ¿Por qué llamo la atención en esto? Porque estos vasos que están afuera o que no están en contacto con los alveolos se llamaron vasos extraalveolares, mientras que estos que están adosados a las paredes alveolares se llaman vasos alveolares. ¿Por qué la separación? Porque los vasos alveolares y los vasos extraalveolares cambian su resistencia de manera diferente porque son modificados con presiones diferentes. Ya les voy a explicar eso. Imagen de Boron. ¿Qué me muestra Boron dentro de esta imagen? Vasos extraalveolares, vasos alveolares. Como les decía, los vasos sanguíneos alveolares, ¿qué son? Son vasos que están adosados a las paredes de los alveolos. Y vasos extraalveolares, pues que no están en contacto. ¿Por qué me gusta mucho esta imagen? Como les decía, la posibilidad de abrir los alvéolos es que acá tenga una presión negativa intrapleural. ¿Qué llamó la atención? Si esto se vuelve más negativo, lo que hace que es jalonar más. Por lo tanto, abre los alvéolos, pero además abre los vasos extraalveolares. Por lo tanto, la resistencia del vaso extraalveolar, ¿de qué depende? De la presión intrapleural.
Me voy al vaso alveolar. Sí, ahorita voy a mostrar eso porque, claro, modifica la resistencia por modificar el radio. Acá, vasos alveolares. Y llamo la atención en vaso alveolar, ¿por qué? Porque no se va a ver afectado por la presión intrapleural, sino se va a ver afectado por los volúmenes alveolares. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Porque si esto aumenta la cantidad de aire, se expande y me comprime los vasos alveolares. Por lo tanto, cuando el alveolo está más desocupado, pues tengo mayor diámetro de los vasos. Por lo tanto, la resistencia de los vasos alveolares va a depender del volumen alveolar. Entonces, teniendo en cuenta eso, gráfico. ¿Qué nos muestran en esta gráfica? Resistencia total, que es la última que voy a hablar, porque la total es la suma entre la resistencia de los vasos extraalveolares más los vasos alveolares. Voy a explicar qué pasa con la resistencia en la medida que cambio los volúmenes pulmonares. Y hago recorderis. Volumen residual. ¿Qué es volumen residual? Es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una exhalación máxima. Lo que quedó, volumen residual. ¿Qué llamo la atención? De volumen residual me puedo ir a capacidad pulmonar total si yo hago una inhalación máxima. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué paso? Pues paso por la capacidad residual funcional. ¿Qué era la capacidad residual funcional? Es el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Si ustedes se acuerdan, ¿qué significa esa capacidad residual funcional? Es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una exhalación normal. Es decir, que nosotros inhalamos y exhalamos. ¿Y qué queda en nuestros pulmones? La capacidad residual funcional. En una respiración tranquila, ¿no? ¿Eso no es vital? No, funcional. Pero ya voy a hablar porque es el funcional. El vital, capacidad vital sería esto. Sí. Ahora, ¿qué llama la atención? Entonces voy a analizar los vasos alveolares. Y llamo la atención porque, como les decía, los vasos alveolares, el diámetro va a depender del volumen alveolar. Si está desocupado, el diámetro es grande. Si está lleno, cierra el tubo. Entonces, miren lo que estoy diciendo. Si ustedes ven los vasos alveolares, cuando están más desocupados los alvéolos es cuando tienen menos resistencia vascular pulmonar. Pero en la medida que yo voy incrementando el volumen de aire que ingresa a los alvéolos, miren que la resistencia se incrementa. Y llamo la atención, ¿por qué? Pues decir que se aumenta la resistencia quiere decir que disminuye el flujo sanguíneo. Ahora, vasos extraalveolares. Como les decía, cuando yo voy y me comparo, los vasos extraalveolares no dependen del volumen alveolar. ¿Por qué? Porque no estoy en contacto con el alveolo. Pero sí depende de la presión intrapleural. Entonces yo llamo la atención porque, si ustedes se acuerdan, yo en volumen residual es cuando tengo más comprimido el tórax. Y si tengo comprimido el tórax, es donde menos tengo presión intrapleural. Porque estoy colapsando. ¿Eso qué hace? Que colapse los vasos extraalveolares. Por eso la resistencia vascular se incrementó en volumen residual. Pero miren que en la medida
que coloco o expando el tórax, la resistencia de los vasos extraalveolares cae. Y claro, si yo me voy a una capacidad pulmonar total, estoy expandiendo lo máximo el tórax, provocando la máxima caída de la presión intrapleural, por lo tanto, la máxima expansión. Pues es al revés. Entonces llamo la atención en algo que es interesante que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque hay algo que es importante de definir, y es que para que perfunda la sangre en circulación pulmonar, tiene que pasar de extraalveolares a alveolares y después salir a extraalveolares. Digo esto ¿por qué? Porque a mí no me interesa solamente si pasa sangre acá o si pasa sangre acá, me interesa de todo el sistema. Por eso llamo la atención, ¿por qué? Porque la gráfica entonces nos da la resistencia total del sistema. Y yo llamo la atención en una pregunta que él me hacía ayer, que es ¿por qué se llama capacidad residual funcional? Porque de hecho el término funcional, ¿para qué? Pues la característica que es la capacidad residual, que es cuando yo exhalo normalmente y después inhalo, es el punto de menor resistencia total. Por lo tanto, es el punto de mayor perfusión de la circulación pulmonar. Pero, y llamo la atención en algo, si a mí se me ocurre hacer y sostener en inhalación máxima, yo empiezo a disminuir la ventilación y el intercambio. Y uno dice, pero ¿por qué si yo incrementé la cantidad de aire? Pues claro, tú puedes incrementar dramáticamente la cantidad de aire, pero es que no solo necesitas aire, sino paso de sangre. ¿Y qué llamó la atención? En capacidad pulmonar total tenemos una resistencia alta al paso de la sangre por aumento de la resistencia de los vasos alveolares. Por eso las personas que hacen apnea no terminan haciendo una inhalación máxima y metiéndose. Porque si uno hace eso, va a salir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estoy en resistencia total elevada. Por lo tanto, no hago un buen intercambio gaseoso. ¿Qué llamó la atención? Pero también pasa si yo me tiro hacia lo que es sacar completamente el aire. Y digo esto ¿por qué? Porque si yo me voy a volúmenes residuales, miren que nuevamente la resistencia vascular total se aumenta. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que tanto en volumen residual como en capacidad pulmonar total, tengo los máximos movimientos de aire, pero eso que me provoca el mínimo movimiento de sangre porque se aumenta la resistencia vascular. Entonces, por eso las personas que hacen apnea, que hacen ventilaciones profundas, pero nunca van hasta capacidades pulmonares totales. Interesante. Sí. Presión alveolar. ¿Qué represento afuera? Intrapleural. ¿Qué llamó la atención del menos 5? Como te digo, el menos 5 es porque lo está mandando en dirección contraria. ¿Qué pasa en la medida que tú contraes el diafragma? Tú expandes el volumen y ¿esto a qué tiende? A volverse a menos 8 o a menos 10. Es decir, a hacer mucho más jalonamiento. Por eso, en la medida que tú aumentes el volumen torácico, la presión intrapleural se va a volver mucho más negativa, succionando más. Claro, succiona Y por eso, si tú ves, ¿qué también hace? No solamente succiona los alveolos, sino también los vasos extraalveolares. Y por eso los vasos extraalveolares disminuyen su resistencia y capacidad pulmonar total. Pero como les decía, esto sería bueno si solamente pasara por extra. Pero el problema es que tiene que pasar por alveolar también. Entonces, el detalle que es, aunque acá tienes la menos resistencia de los vasos extraalveolares,
tienen la máxima en los vasos alveolares. Por eso la resistencia total del sistema está incrementada. Entonces, por eso no es fisiológicamente bueno quedarse en capacidad pulmonar total y meterse debajo del agua. ¿Por qué digo eso? Porque aunque tienes la máxima cantidad de aire para hacer intercambio, tienes muy poco flujo de sangre. Y tienes poco flujo de sangre por el aumento de la resistencia. Entonces, en la medida que el sujeto empiece a botar aire, es que esto empieza a caer. Y llamo la atención, ¿por qué? Pues claro, uno normalmente no se sostiene en capacidad pulmonar total, sino empieza a botar aire. Entonces, en la medida que empiece a botar aire, es que empieza a disminuir la resistencia periférica. ¿Cuál es la técnica entonces de la apnea? Por eso te decía que es moverse de acá a acá. Ah, bien. Y de hecho, cuando se sumergen, vienen de acá. Y es interesante porque, como les decía, esto se estudió después, pero fíjense que es, como les decía, esto es la respiración normal. Volumen tidal y boto el volumen tidal. Y fíjense que lo que me queda es la capacidad residual funcional. ¿Y qué llama la atención? Que en capacidad residual funcional es el punto de menor resistencia vascular total. Es decir, que nosotros inhalamos y botamos aire en los puntos de mayor perfusión de la sangre. Inhalamos y botamos aire. Ya. En los puntos de mejor perfusión de la sangre, porque estamos moviéndonos en el volumen corriente y en la capacidad residual funcional. Si empezamos a hacer exhalaciones profundas o inhalaciones profundas, lo que hacemos que es afectar la resistencia vascular pulmonar. Profe, te pregunta, Sí. ¿puedes devolverte un momentico a los vasos? ¿Esta? Sí, aquí lo que nos está diciendo es que esta presión está aumentando. Entonces, una cosa importante para que tengan presente. Como les decía, los vasos extraalveolares pues dependerá de la presión intrapleural. Entonces, ¿qué observo? Miren que pasa de -5 a -9, expandiendo tanto los alveolos como los vasos. Pero esto después regresa. Proceso normal de respiración. ¿Qué llamó la atención? Como les decía, yo bajo la presión intrapleural para expandir los alveolos y que se me caiga la presión alveolar. ¿Qué es importante? Claro, los alveolos cuando cae la presión alveolar empiezan a meter aire. Y llamo la atención, ¿por qué? Pues cuando empiezo a meter aire aumento la resistencia de los vasos alveolares. Pero llamo la atención en qué? En estos movimientos que es respiración tranquila, miren que nos estamos moviendo en estos puntos de acá, como les decía. De aquí a acá. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Y fíjense que mis inhalaciones y mis exhalaciones están ¿en qué? En los puntos de menor resistencia vascular pulmonar. Ahora, Claro, es lo óptimo. ese es el punto óptimo de intercambio. Entonces, acá viene otra característica importante porque se siguió estudiando circulación pulmonar y circulación pulmonar presentaba algo que no ocurre en circulación sistémica y es que la resistencia se modifica por la presión. Sé que eso suena raro, pero ya se los voy a mostrar en una gráfica. ¿Qué estoy mostrando? Hay una característica importante en circulación sistémica y es que si yo quiero aumentar el gasto cardíaco, lo que hago que es aumentar o la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico. ¿Qué pasa en circulación pulmonar? En circulación pulmonar es bastante llamativo, ¿por qué? Cuando el ventrículo del lado izquierdo se pone al máximo de funcionamiento, puede sacar hasta 25 litros cada minuto. ¿Qué es lo llamativo? Como les decía, esto es un circuito cerrado y si este saca 25 litros, este también lo saca. ¿Qué es lo llamativo y en lo que quiero comenzar a ahondar? Cuando estudiamos la circulación pulmonar, nos dimos cuenta que si yo aumentaba la presión de la arteria pulmonar, la resistencia del sistema se caía.
Entonces, esto es bastante curioso porque es esta imagen de acá. Y claro, pues para los que venimos del mundo del sistémico, pues esta cosa no nos cuadra. ¿Qué significa que esta cosa no nos cuadra? Cuando nosotros revisamos fisiología sistémica, nosotros encontramos que el flujo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Entonces, y normalmente lo que decíamos que es, yo aumento la diferencia de presión, aumenta el flujo. ¿Listo? Si yo aumento la resistencia, el flujo disminuye. No hay ningún problema. ¿Qué pasa con esto que quiero mostrarles acá? Como ustedes saben, yo no puedo medir resistencia. Entonces yo puedo calcularla. ¿Cómo la calculo? Pues la calculo como diferencia de presión sobre flujo. ¿Van conmigo? ¿Qué es normal en sistémico? Que si yo aumento la diferencia de presión, la resistencia se aumenta. Circulación pulmonar. Y llamo la atención circulación pulmonar porque, como les decía, es un niño diferente. Y es bastante particular. ¿Por qué? Porque miren que en esto, la ecuación pareciera que no funcionara. Pareciera. Porque obviamente los matemáticos tenemos forma de arreglar las cosas. Y llamo la atención en que esto puede ser viable en esta ecuación siempre y cuando, si yo cambio la presión, se cambie mucho más el flujo. Te lo repito. Si los cambios de presión me generan mayores cambios del flujo, la resistencia puede caer. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Pues midieron flujo para saber qué pasaba con el flujo en la medida que cambiaban la presión. ¿Qué quiero que observen de esto? Normalmente el flujo en la circulación sistémica, ¿qué es? Si yo lo cambio en 2, esto me cambia en 2. Si esto lo cambio en 3, la diferencia de presión, esto me cambia en 3, por lo tanto es lineal. Pero, circulación pulmonar. ¿Qué quiero que observen de circulación pulmonar? Pequeños cambios en la presión de la arteria pulmonar me generan grandes cambios del flujo. Entonces, como les digo, esto me cuadra, ¿por qué? Pequeños cambios de la presión me generan grandes cambios del flujo y eso explica, entre comillas, que la resistencia esté cayendo. Pero obviamente eso me lo explica matemáticamente. Pero esto hay que mirar qué es fisiológicamente. Porque ¿cómo explicamos que yo incremente la presión en la arteria pulmonar y se me baje la resistencia? Es que no es muy lógico. Entonces, ¿qué hicieron? Miren esta belleza. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes se acuerdan nuevamente, vuelvan a la cabeza de la tabla de Boron de los vasos sanguíneos. Si ustedes se acuerdan de capilares, aparecían capilares abiertos y capilares totales. Y la diferencia era casi 3 millones más o menos de capilares que no estaban, o dentro de los totales que no estaban abiertos. ¿Por qué llamó la atención? Porque esos capilares, uno se queda en la cabeza y es, bueno, si los activos son menos de los totales, ¿el resto qué está haciendo? Pues esos que no están abiertos es en circulación pulmonar. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque en circulación pulmonar, si yo aumento la presión de la arteria pulmonar, aumento la cantidad de capilares activos. Y a esto se le llama reclutamiento. Y claro, si yo recluto más vasos, la resistencia se me cae. Y por eso circulación pulmonar es especial. ¿Por qué? Pequeños incrementos de la presión me bajan la resistencia y por eso tengo los mismos flujos que en circulación sistémica.
¿Por qué? Porque claro, el sistema simpático le aumenta la contractibilidad a ambos, aumenta la presión de eyección y ¿eso qué hace? Disminuirme la resistencia. ¿A ambos qué? ¿Ah? ¿A ambos qué? Ventrículos. Ventrículos. Entonces, claro, mientras tiene que incrementar su grado de fuerza, poco lo tiene que hacer. ¿Por qué? En la medida que va incrementando, va bajando la resistencia vascular. Una nota. Digo esto ¿por qué? Porque esto es llamativo, porque los reclutamientos solamente se hacen si aumentan las demandas metabólicas. Y por eso llamo la atención de que es completamente dependiente de la presión de la arteria pulmonar. Es completamente okay. Claro, y llamo la atención, incremento la presión, se me reclutan. Bajo la presión, los vasos normales. Entonces llamo la atención porque el reclutamiento no solamente me baja la resistencia, sino me incrementa el área de intercambio gaseoso. Por eso este sistema es como fenomenal. ¿Qué más encontraron? Y de hecho por eso la gráfica no solamente pone el reclutamiento. Se dieron cuenta que estos vasos se distienden más cuando aumenta la presión de la arteria pulmonar. Más flujo. Por eso disminuye dramáticamente la resistencia, aumentando dramáticamente el flujo. Entonces, ¿qué quiero llegar con ustedes? Este sistema tiene dos cosas que me ayudan a incrementar dramáticamente el flujo con cambios de la presión. Y es reclutar y distender. Y ambos mecanismos que hacen caer dramáticamente la resistencia para que se me incremente dramáticamente el flujo. Profe, ¿y cuando no están reclutados, qué? ¿Están cerrados? No pasa sangre a través de ellos. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, como les decía, para que empiece a pasar sangre de ellos, la necesidad que es incrementar las demandas. Por lo tanto, de ahí que también se hable que el comportamiento sedentario que hace, pues evita que empiecen a pasar sangre por esos vasos. Y con el tiempo, ¿qué hacen? Se empiezan a disminuir los vasos pulmonares. Por eso, entre comillas, esto es un sistema que es dinámico. Y por eso, para mantener esto, hay que activar. Por eso el estado físico, ¿no? Por eso, y de hecho llamo la atención, por eso la guerra entre comillas al sedentarismo y a la inactividad física. Porque es que no solamente afecta al corazón, sino es afectación multisistémica. Okay. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí esto? ¿Vamos bien? Miren aquí esta belleza. ¿Qué me falta? Falta un detallito que es el detalle. Digo el detalle ¿por qué? Porque mañana en clase necesito que esta parte esté completamente adherida a sus neuronas, porque o si no los puedo enloquecer mañana. Mañana, no, sí, bueno, mañana, sí puedo, sí. Mañana hay una clase que a mí me fascina, de verdad, de las clases que yo disfruto, aparte de músculo esquelético y todas las demás, disfruto mucho la clase de relación ventilación-perfusión, pero como su nombre lo indica, necesitan saber bien lo de ventilación y bien lo de perfusión. ¿Por qué? Porque o si no, claro, si no entendieron algo de ventilación o si quedaron huecos en perfusión, pues mañana yo cojo esos huecos y los vuelvo unos volcanes enormes, porque mañana junto ambas cosas. Entonces, claro, si están así como dudando, mañana los pongo a dudar completo. Pero la cosa cambia si me leen y si me estudian. Porque claro, si están al día conmigo, mañana es una delicia de clase porque me van a entender todo. Ventilación, perfusión. Entonces, por favor, para que mañana sea delicioso, no me olviden. Entonces voy a empezar a hablar de cosas y de detalles. ¿Qué pasa? Los vasos sanguíneos arteriolares no solamente fluctúan por las presiones tanto alveolares como intrapleurales, sino como se ve ahí, es regulado por muchas sustancias químicas. Y de hecho voy a poner la tabla de Boron, pero no es para que se la aprendan, porque necesito ciertas cosas. Esta tabla de Boron, ¿qué muestra?
agentes que afectan la resistencia vascular pulmonar y pone dilatadores y constrictores. De aquí para abajo, olvídense. De aquí para arriba, concéntrense. ¿Qué llama la atención? Aumentos de la presión alveolar de oxígeno, caídas de la presión alveolar de CO2 y aumentos del pH son dilatadores de la arteria pulmonar. Pero, y llamo la atención en el pero, si cae la presión alveolar de oxígeno, si aumenta la de CO2 o me cae el pH, se me constriñe. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque miren lo que hicieron como gráfica. Comparan el volumen de sangre en circulación pulmonar versus las presiones alveolares de oxígeno. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Presiones alveolares de oxígeno bajas, tengo flujo sanguíneo bajo. Y llamo la atención, ¿por qué? Claro, cuando cae el oxígeno se me constriñe. Y si se me constriñe, se me disminuye el flujo. Pero dos, en la medida que incremento la presión de oxígeno a niveles alveolares, miren que dilato las arteriolas y aumento el flujo. Por eso estoy diciendo que el flujo sanguíneo es dependiente de las presiones alveolares de oxígeno. ¿Listo? Y hagan de cuenta y llamo la atención porque los alvéolos, entre comillas, son los puntos en los cuales hago el intercambio. Por lo tanto, es el punto de ¿qué? De correlación entre ambos sistemas. Y llamo la atención porque, si ustedes se fijan, alvéolos que tengan baja presión de oxígeno estarán vasoconstreñidos. Pero alvéolos que tengan presiones de oxígeno más alta estarán dilatados. Entonces, entre comillas, estoy correlacionando lo ventilado con lo perfundido. Pero tranquilos que mañana voy a seguir hablando. Claro, ¿a qué estoy refiriéndome? Fíjense que el flujo de sangre cambia por las presiones alveolares de oxígeno. ¿Qué quiero que se fijen? Alvéolos que tengan presiones bajas de oxígeno por X o Y motivo, miren que tienen menos flujo sanguíneo. Menos flujo sanguíneo comparativamente ¿con qué? Pues con alvéolos que tengan presiones de oxígeno altas en las cuales el flujo es mayor. ¿Pero por qué está cambiando el flujo? Porque como les decía, los músculos lisos de las arteriolas se regulan químicamente. Y como les decía, dentro de esa regulación química que tenemos, boron. Boron de mi vida. ¿Por qué me quedo con los tres primeros? Porque son los principales mecanismos de regulación de ventilación-perfusión. Entonces, entre comillas, la regulación de la perfusión es muy dependiente de los gases a niveles alveolares. Sí. Pero aquí nos está hablando solamente de pulmonar. Sí. ¿Es igual el sistema? No, voy para allá. Voy para allá porque yo siempre he mencionado esto así. 3 músculos lisos. Músculo liso en los bronquiolos, músculo liso en las arteriolas pulmonares, músculo liso en las arterias sistémicas. ¿Qué quiero que observen de esta gráfica? Que en esta tabla solo hay un niño diferente. Pulmonar, como siempre. ¿Y qué quiero que observen y por qué le digo el niño diferente? Porque los incrementos de la presión de oxígeno lo dilatan, mientras que en los otros músculos lisos es constrictor. Entonces llamo la atención con el niño diferente. Yo, como les digo, yo me concentro en el niño. ¿Por qué? Porque si yo sé el niño diferente, yo ya sé qué pasa en los otros dos. ¿Listo? ¿Qué quiero llamar la atención? Sitios que son ventilados
es decir, que yo muevo mucho aire, las presiones de oxígeno son altas y las de CO2 son bajas. Y miren que ambos estímulos son potentes dilatadores de las arteriolas pulmonares, pero constrictores en los otros dos sistemas. ¿Listo? Vamos bien. Sigo mirando y miren detallitos. Una de las cosas que hemos hecho en fisiología es comenzar a determinar las perfusiones en los diferentes territorios pulmonares. Pues claro, una de las cosas era, bueno, ¿cómo podemos medir la base, la parte media y el ápex, los niveles de perfusión? Realmente esto fue bastante complicado al inicio, pero al igual que pasaba con el helio, ¿qué necesitábamos? Algo que pudiéramos marcar o registrar en el tiempo, que no fuera tóxico y que no fuera metabolizable. Y encontramos el famoso xenón radioactivo. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, nosotros podemos colocar como medio de contraste xenón radioactivo, y miren que lo coloco a nivel venoso, espero a que se difunda, y después, ¿qué hicieron? Colocar contadores de centelleo para poder determinar la cantidad de partículas marcadas radioactivamente. Entonces, claro, si acá pasan más partículas, es que está más perfundido. ¿Sí está claro? Así fue que se hizo esto. ¿Qué tengo y qué muestro acá? Porque eso ya completamente corroborado. Base, parte media, ápex. Voy y muestro para que nos ubiquemos, porque a veces no nos ubicamos. Base, parte media, ápex. ¿Qué observo? Que en bipedestación o en sedente, como están ustedes, la base es más perfundida que el ápex. Y como les decía, ¿cómo mido esto? Pues con el conteo de moléculas radioactivamente. Entonces por eso se llaman unidades arbitrarias. Pero obvio, entre más pase sustancia radioactiva es que tengo mayor flujo de sangre. Ahora, ¿qué observo acá? Que en la medida que yo voy ascendiendo en el pulmón para subir hasta el ápex, el flujo de sangre o la perfusión empieza a disminuir. Esto se empezó a estudiar, obviamente, para darle como caracterización, y lo que se encontró que es, para que la sangre fluya desde arterias hasta venas, yo necesito diferencias de presión. ¿Qué llamó la atención? Las vénulas son vasos de capacitancia, por lo tanto manejan presiones bajas. ¿Quién entonces me genera las diferencias de presión? Pues la presión a nivel de la arteria pulmonar. Entonces, si yo aumento la presión de la arteria pulmonar, aumentaré la diferencia de presión. Pero, y llamo la atención en la gráfica, ¿por qué? Miren que para que yo tenga un flujo de sangre desde arteria hasta vena, debo pasar la estructura alveolar. ¿Qué llamo la atención? Pues el alveolo también me puede generar una resistencia si esto llega a ser grande. Entonces, comparación. ¿Qué hicieron con esas tres fuerzas? Tengo mi pulmón en sentado o en bipedestación. Base, parte media, ápex. Base. ¿Qué observo? Y de hecho por eso me gusta esta gráfica. Pues la altura del corazón hacia la estructura de la base, miren que no tengo que ascender. Por lo tanto, las presiones arteriales son muy grandes en la base comparativamente con la parte media o con el ápex. En la medida que esto tenga que subir, pues la presión arterial tendrá que caer. ¿Qué llamó la atención? Como les decía, las diferencias de presiones es lo que me permite el flujo. ¿Qué observo en la zona 1? Que la presión de la arteria supera la presión de la vena y supera la presión del alveolo, por eso tengo movimientos continuos de sangre. Pero, miren que haciendo, ¿y eso qué provoca? Que se me caiga la presión arterial, por lo tanto que se me disminuya la diferencia de presión.
Pero además, ¿qué observo y llamo la atención? Miren que voy por la arteria cuando acá se colapsa un poco. ¿Por qué se colapsa? Porque la presión del alveolo es mucho mayor a la presión venosa. ¿Eso qué hace? Que se me cierre un poco el tubo y por eso lo que pasa acá es mucho más grande que lo que pasa acá. Pero, y llamo la atención porque sigo ascendiendo. ¿Qué veo en el ápex? Que cae mucho más la presión arterial y por ende llamo la atención. ¿Por qué? Porque miren que en la parte del ápex las presiones alveolares superan la arterial y la venosa y por eso es que tengo tan ocluidos estos vasos de acá. ¿Y eso qué provoca? Que sea el sitio de menos perfusión. Profe, ¿y por qué abajo la presión alveolar es mayor que arriba? ¿Por qué? Otra vez. Perdón, ¿por qué abajo la presión alveolar es menor que arriba? Ah, ya. Si Por presiones sanguíneas. ¿Ah? Presiones sanguíneas. ¿A qué hago referencia? En los 3 puntos las presiones alveolares son iguales. Pero lo que cambia que es la correlación de la presión arterial y venosa. ¿De qué depende la venosa? De la arterial. Entonces, claro, en la medida que vas bajando, pierdes por eso presión en la venosa y acá ya se te colapsa. Y acá pierdes más que pierdes ambas fuerzas. Sí. ¿Listo? Ahora, una cosa interesante que fue, pues si esto era por acción de gravedad, de hecho se tenía que ratificar. ¿Qué significa se tenía que ratificar? Pues si yo estoy acá y el ápex no está recibiendo sangre, si yo lo apuesto boca abajo, pues debe recibir más sangre por gravedad. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Pues obviamente tomamos lo que fueron babús. Bueno, actualmente trabajamos con esta especie que son monos, en los cuales también logran bipedestación. Y claro, nos interesan este tipo de mamíferos porque son muy parecidos en lograr lo que son posiciones de bipedestación y sedentes. ¿Qué hicimos? Una de las técnicas de xenón radioactivo es poder hacer conteo de centelleo. ¿Qué significa eso? Antes solo podía tener unidades de la base, en la parte media o en la parte del ápex. Pero ahora yo puedo hacer conteo del indicador por capilar o por vaso. Tengan en cuenta eso porque experimento con biomodelos. Miren que acá lo tengo en bipedestación, base, parte media, ápex. La parte de la base está en 0 y miren que en 0 tengo la mayor flujo sanguíneo. Mientras que en la medida que yo asciendo a 15, que es la parte más alta, miren que tengo el menor flujo. Es decir, lo que acabamos de hablar. ¿Qué les decía? Pues miremos a ver si eso es por gravedad y miren que acá lo cuestan boca abajo. ¿Qué es el que es boca abajo? Miren el ápex en la parte de abajo y la base en la parte de arriba. Está en ángulo. Está así, boca abajo. Sí. Literal, está boca abajo. ¿Qué llamó la atención? Miren que teniéndolo boca abajo, nuevamente, la parte de abajo es la más perfundida, la parte de arriba, que es 15, es la menos perfundida. Gravedad. ¿Qué llamó la atención? Se tiró a supino. Supino, pido, por lo tanto boca arriba. ¿Qué llamó la atención? Boca arriba. Miren que la parte de abajo, que va a ser la dorsal, tiene la mayor perfusión, mientras que la ventral, que es la que está arriba, tiene menos perfusión. Gravedad. Y por eso digo que todo esto es gravedad, pero como ustedes saben, la ciencia siempre te trae cosas que te hacen difícil explicar y aparece prono. Y digo porque aparece prono, ¿por qué? Porque parece que el prono, la acción de gravedad no funcionara. Y digo esto ¿por qué? Porque si ustedes ven en prono, todas las zonas están igualmente perfundidas. Y esto fue una locura. ¿Por qué?
porque no lográbamos entender por qué carajos cuando nos íbamos a prono todo quedaba igual de perfundido y la gravedad pareciera que no funcionara. Y llamo la atención porque si ustedes han tenido pacientes o familiares en cuidado crítico por enfermedades pulmonares como el COVID, saben que los acuestan en prono. Y de hecho se conecta actualmente a los pacientes boca abajo en ventilación mecánica en prono. ¿Por qué se busca prono? Porque es el sitio o la posición donde mejor perfundido tengo el pulmón. ¿Y por qué? Y llamo la atención, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, en las otras diferentes posiciones tengo zonas hipoperfundidas. Y esas zonas hipoperfundidas son las zonas que quedan arriba. Entonces, claro, acá la pregunta cómo queda es, ¿y esta vaina qué pasó? ¿Qué fue la ventaja? Y como les digo, estos biomodelos fueron bastante útiles. ¿Por qué? Porque ya podíamos medir tanto la cantidad de sangre que se moviliza en la zona como por vasos individuales. Entonces, ¿qué quiero que observen? Hicieron el mapeo de los vasos sanguíneos de la estructura pulmonar. Parte dorsal, parte ventral, inferior, superior. ¿Qué estoy representando acá? Pues lo que encontraron, que los vasos dorsales son mucho más grandes que los vasos ventrales. Y de hecho por eso lo representan a los vasos ventrales angostos, comparativamente con los dorsales, porque estos son más distendibles. Ah, claro, entonces compensa la gravedad con... Y acaba de decir lo que es o lo que pasa. Como la ventral tiene los vasos más pequeños, ¿qué hago? Cuando lo acuesto, pues esos vasos pequeños por la presión de la arteria va a compensar. En cambio los de arriba, como son grandes, pues ¿qué hacen? Seguir manteniendo una buena perfusión a pesar de la caída de la presión arterial. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Por eso nosotros sabemos que la posición prona es la posición de mejor perfusión pulmonar. Y llamo la atención en algo que es muy interesante, ¿por qué? Todos los sujetos, cuando llegamos a posición de fatiga, hacemos esto. Y yo llamo la atención de hacer esto, ¿por qué? Porque esto no es algo voluntario, sino medio involuntario que uno hace. ¿Y qué busca? Mejorar oxigenación para recuperación. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, cuando yo desciendo, lo que hago que es mejorar dramáticamente la perfusión del pulmón. Y esto explica por qué los desempeños físicos son mejores en esta posición que en esta posición. Y digo esto ¿por qué? Porque claro, cuando medimos prueba de consumo máximo de oxígeno en un nadador versus un ciclista, el nadador tiene mayor consumo de oxígeno por la posición en que está haciendo la actividad. Y yo llamo la atención en algo que a mí me gusta mucho mencionarlo, y es, ¿pero por qué se da esto? Pues porque somos mamíferos. Y digo esto porque la gran mayoría de mamíferos son cuadrúpedos, por lo tanto andan en la mejor zona de perfusión del corazón. Y nosotros lo alteramos por la bipedestación. Por eso no podemos tener los mismos desempeños físicos que ellos. ¿Interesante? Sí. Es muy bonito. Entonces, mañana, para que no sea un día loco y que me puedan llegar a detestar, por favor, léanse ventilación alveolar, ventilación del espacio muerto, entender bien cuáles son capacidades y volúmenes. ¿Por qué? Porque me voy a ir trasladando de capacidades y volúmenes. Ahora, 2, importante de tener en cuenta en sus cabezas, el niño diferente. Y digo el niño diferente, ¿por qué? Porque las músculo liso arterioral de las arterias pulmonares con incrementos de la presión de oxígeno se dilatan.
y con la disminución se constriñe Del CO2. de oxígeno, ahorita de oxígeno. Por lo tanto, funciona muy diferente a bronquiolos terminales y arteriolas sistémicas. ¿Por qué digo esto? Por al ser el niño diferente, va a permitirnos lo que son los acoples ventilación, perfusión. ¿Pero a través de qué? Las presiones de oxígeno y CO2 alveolar. Porque de hecho una cosa que uno tiene que pensar que es, claro, entre todos esos millones de alveolos, habrán alveolos que les llegue más aire, alveolos que les llegue menos aire. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Pues tratar de pasar más sangre por aquellos que muevan más aire. Y a eso es lo que se le llama correlación ventilación-perfusión, que es lo que vamos a ver mañana. ¿Dudas o preguntas? Profe, Sí. dice que para mañana la página 620 de Ganón, esa la recomiendas cuando es una página. Diferencias en la ventilación y flujos sanguíneos en diferentes partes del pulmón, ¿sí? También tiene. Te voy a robar Sí, el sí, iPad, lo sí. siento. Silverstone también lo tiene, ¿no? Sí.